Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Pachi Lorza, soy el director de la escuela. En la Politécnica en las escuelas tenemos directorios, no tenemos decanos. Desde tiempo inmemorial, desde que esto eran las escuelas especiales asociadas a los distintos ministerios. Nosotros éramos la Escuela Especial de Ingenieros de Minas asociada al Ministerio de Industria. Y ahora somos la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues nada, me toca darles la bienvenida porque hoy don José Luis Parra y Alfaro, que es la persona que en principio iba a hacer la introducción, se ha tenido que ausentar por razones familiares. Y nada, por mi parte, encantado de tenerles aquí, sabiendo además que son profesores de la Universidad Complutense, que es una universidad muy próxima y muy querida, pues, y siendo un tema como el que es un tema que tiene que ver con la influencia que pueda tener la tecnología sobre la evolución de nuestro planeta y cómo lo vemos, cómo lo percibimos, cómo lo entendemos, cómo lo valoramos, pues tiene mucho también que ver con la escuela. La minería es una ingeniería antigua, de las ingenierías civiles es la más antigua. Tenemos ya 246 años. Y vamos a cumplir 250 años dentro de nada. Fuimos fundados por una orden del rey Carlos III en Almadén en 1777. O sea que estamos a punto de llegar a los 250 años. No somos tan antiguos como la filosofía, pero somos ya bastante antiguos. Así que nada, muchas gracias por venir aquí. Espero que disfruten de esta sala y que todo funcione muy bien. Si hubiera cualquier problema, yo estoy abajo en el despacho rellenando un informe que tengo que entregar mañana. Muchas gracias a todos por venir y que tengan muy buena jornada. Hasta luego. El espíritu del Sturm und Drang y de las tormentas románticas está por aquí en el aire. Y bueno, saben que por organización, además de la propia escuela, literalmente en una hora tenemos que haber terminado. Digo esto también para consuelo y tranquilidad de todos los presentes. En una hora tenemos que haber terminado. Y primero van a hablar las personas que amablemente han cargado con el trabajo de leerse un libro y bueno, pues van a decir cosas seguro que tan interesantes o más como el propio libro, y luego ya hablaremos un poquito los autores, muy poco, y la idea es que tengamos ocasión de cambiar impresiones y de poder cambiar ideas. Así que cuando queráis, pues tiene la palabra Ignacio García Lainez, que además es también profesor, hablando de universidades, de la Universidad de Alcalá. Bueno, Ignacio, muchas gracias por la presentación y nada, y la misión mía en esta pequeña exposición es razonar las 6 características principales. Me salían muchas más, no tanto como 100, como dice el título, pero sí al menos 6 características que hacen que este libro sea valioso, ¿no? Y sea digno de ser leído y trabajado, ¿no? Decía Ortega que no había que escribir ni publicar libros superfluos. Y si algo no es el libro, es superfluo, es un libro muy necesario, como veremos, ¿no? La primera característica es que es un libro peculiar desde su misma génesis. No es un libro de un autor, sino de 2 autores, lo cual siempre introduce una novedad, ¿no?, en cuanto a la autoría. Pero es que además esos autores o coautores, o como queramos llamarlo, están matrimoniados. Es un libro en ese sentido matrimonial, de un matrimonio que tiene pues varios hijos y que al mismo tiempo han sido, bajo el mismo techo y la misma convivencia, capaz de escribir a dúo todo este libro, ¿no?, que ha tenido varios avatares y varias vicisitudes, también matrimoniales, ¿no? Me consta que alguno de los cónyuges, no voy a decir cuál, por la noche abría el documento en Word y que el otro se enterase, el otro corregía, en fin, la guerra de los Rose, pero bueno, esa es la parte oscura del libro que jamás comentaría, y menos en público, y menos en Madrid y en este ilustre sitio, ¿no? Vale, bueno, entonces, junto a eso,
¿Por qué esas tensiones, como yo digo? Porque en el libro hay cierta polémica, ya que al final del mismo, uno de los autores, no se dice cuál, yo sospecho quién, revela que él es un humanista ecologista, humanista ecológico, mientras que otra cónyuge dice que no, que ella es ecologista humanista. Me gustaría luego preguntarles la diferencia, porque esa adjetivación distinta creo que explica algunos matices de los capítulos y del libro, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido es un libro peculiar, singular, ¿no? En segundo lugar, es un libro épico, es un libro muy esforzado, es un libro, como diría Cervantes, hazañoso. Es una hazaña que este libro se haya escrito con sus 294 páginas tan densas, con sus 8 capítulos, en un tiempo relativamente récord y con todas las faenas que tiene un hogar doméstico con los seres que pueblan, pues eso, ¿no? ¿Vale? Lo cual, hay una gran pregunta metafísica. Conociendo las cargas de trabajo de los dos, en el caso de Ignacio como director de instituto, profesor de instituto y profesor de filosofía, en el caso de Pilar, con su trabajo en la universidad, la pregunta que surge es cuándo ha podido escribirse este libro, ¿no? Y me consta que los dos son, lo que decía Eugenio, dos traperos del tiempo. Han apurado muchísimo el tiempo, han administrado muy bien el tiempo y de ahí ha surgido la posibilidad de trabajar horas y horas en la soledad del escritor, la soledad de la escritura, ¿no? ¿Vale? Entonces, con un esfuerzo bibliográfico ingente, donde se ha trillado una bibliografía de calidad muy importante y se nota que están demasiado al día, ¿no? Vale, entonces, este libro, en las faenas del día, en los trabajos y los días que diría Hesíodo, no se ha podido escribir porque no dan horas. Cuando ha sido escrito, yo me temo que ha sido escrito por la noche. Es un libro noctámbulo, que es un libro que ha causado cierto insomnio y ha habido que robarle muchas horas al sueño, ¿no? Por eso este libro ha desgastado mucho a los dos autores, porque ha habido que trabajar mucho. Y con respecto a la noche, es muy bonita aquella metáfora tan conocida, ¿no?, que cuenta Hegel en la introducción, en el prólogo a la filosofía del derecho, de la lechuza de Minerva, ¿no? El día tiene sus trabajos, pero por la noche Ignacio Pilar e Ignacio han sido capaces de decantar las cosas del día e ir trabajando por la noche como esa lechuza que dice Hegel que inicia el vuelo cuando cae el día, sabiendo que la lechuza de Minerva, porque Minerva era la diosa en la antigua Roma de la sabiduría y la lechuza es su símbolo, ¿no? Entonces, no sé si es verdad, pero a mí me da la impresión de que ha sido un libro muy de noche, muy nocturno. ¿No, Ignacio? Pilar, a veces, ¿no? Algunos capítulos, ¿no? Junto a eso, si no entendemos bien la circunstancia, no vamos a entender bien el libro. Pilar e Ignacio, Ignacio y Pilar viven desde hace mucho tiempo en el Escorial, son muy escorialenses, desde hace ya casi 40 años, 30 años, primero más cerca del monasterio, ahora un poquito más lejos en las estribaciones. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el monasterio, del cual son muy devotos los dos, muy buenos conocedores, ha empapado el libro con ese estilo herreriano, duro, férreo, y con un trabajo, como decía, muy, muy esforzado, ¿no? Y me recuerda aquella también meditación de Ortega tan bonita, al Escorial como tratado del esfuerzo puro. Pues este libro también, a su manera, es puro esfuerzo, ¿no? ¿Vale? Junto a eso, en tercer lugar, me parece algo que es muy importante en un libro, que sea oportuno, que sea necesario. Y era muy necesario tener ese don de la oportunidad, porque en la gran familia de los ecologismos hay una confusión que no sabemos muy bien de qué se habla cuando mentamos ecología, ecologismos y a cuál de ellos nos referimos. Y en ese sentido, esta introducción al pensamiento medioambiental lo que trata es de clarificar. En la selva salvaje de los diversos ecologismos, lo que pone es, Ignacio busca Pilar, el orden de los conceptos. Lo claro y lo distinto que preconizaba y quería Descartes, ¿no?, que tanta influencia intelectual ha tenido en uno de ellos, ¿no? ¿Vale? Y el libro, en su oportunidad, pone de relieve, no sé si aposta o no aposta,
una gran contradicción latente que está en el problema actual del ecologismo, ¿no? Desde hace ya 150 años, en los últimos 100 años de una manera desaforada, vivimos inmersos en una cosmovisión nihilista, ¿eh? Como ha puesto de relieve hace poco Constantino Expósito, en su ensayo reciente sobre el ecologismo, ¿no? Desde ese nihilismo, postular la necesidad de un ecologismo, y un ecologismo que aparece como imperativo, es una gran dificultad intelectual. Siendo ellos conscientes de ese binomio, por un lado nihilismo, por otro necesidad de ecologismo, intentar poner orden en todo esto es muy necesario, porque si no el discurso ecologista se hace absolutamente insostenible, como a menudo está pasando, ¿vale? Hablar de ecologismo es toparse, queramos o no, dialécticamente con el gran problema de nuestro tiempo del nihilismo, ¿no? ¿Vale? En siguiente lugar, es un libro clarificador, ¿eh? Y muy generoso, y tanto Pilar como Ignacio ponen en el espacio público todo el saber que han ido acumulando desde hace ya una serie de años sobre las diversas ramas, tendencias, dificultades, pros, contras de los diversos movimientos ecológicos. Han desbrozado todo ese jardín y eso pues hace que el libro sea también muy clarificador y por tanto muy generoso intelectualmente. Es un regalo, al menos en el pensamiento español. En quinto lugar, y ya empiezo a acabar, es un libro que ha intentado ser ecuánime, y es difícil en cuestiones medioambientalistas, en donde la carga emocional es tan alta, buscar esa equidad y esa objetividad, ¿no? ¿Vale? Y los autores, en una navegación nada fácil, navegan entre los dos peligros, entre Scylla y Caribdis, de los peligros que acechan al movimiento y a la antropología ecológica. Y yo creo que en ese sentido han tenido la honradez intelectual de procurar al menos no caer en alguno de los errores, ¿no? Pongo algún ejemplo de algunas consecuencias perversas del ecologismo tal y como se entiende a menudo hoy, lo que yo llamo la ecoansiedad contraceptiva. Uno de los motivos por los que muchas mujeres, en este caso en Alemania ya el 70% de las universitarias, no desean tener hijos y no van a tener hijos, lo cual es un hecho inédito, impresionante en la historia, que está delante nuestro y no queremos verlo, es precisamente por la carga de desecho que supone el ser humano. Si amamos al planeta, entonces hay que empezar a no tener hijos, ¿no? En ese sentido, recalco aquí el libro ya conocido de Corinne Mayer, traducido a más de 15 idiomas, No hijos, 40 buenas razones para no tener hijos. Y una de ellas, una razón muy poderosa al principio del libro que arrasó en Francia, fue precisamente la huella de carbono que tiene el ser humano, ¿no? ¿Vale? Bien, eso es uno de los peligros que ha dado lugar al movimiento cada vez más extenso en el mundo anglosajón del voluntary childless, y sin hijos voluntariamente, y que emana también de ciertas actitudes ecologistas complicadas, ¿no? El otro tema de nuestro también del ecologismo que hay que tener muchísimo cuidado, y esta advertencia, este warning me gustaría dejarlo, es el fenómeno de la neomelancolía que está apareciendo en los jóvenes, en las nuevas generaciones, y que no nos damos cuenta. Les estamos generando un estrés impresionante con el deterioro del planeta, les estamos generando un estrés impresionante con la posibilidad o no de que acabe el mundo o no acabe, como se ve en el último capítulo, y eso está generando nuevas formas de melancolía en el mundo de las nuevas generaciones muy, muy peligrosas. Máximo Recalcati, otro gran psiquiatra desde la misma Italia, nos está advirtiendo de lo que se está encontrando en la consulta. Y una de las razones es también el estrés que la conciencia moral o el superyo, según Freud, cada uno que lo interprete como quiere, tiene por las exigencias que son absolutamente tantálicas del ecologismo, ¿vale? Hay que trabajar esto y hay que ser conscientes de esto. A mí me da mucho miedo que haya ecología y no haya antropología. Creo que el libro intenta sortear ese gran riesgo y gran peligro, ¿no? ¿Vale? Y con eso, pues no es un libro contra el ser humano y al mismo tiempo no es un libro que solo habla de malas nuevas. El ecologismo tiene que ser capaz de reconocer buenas nuevas. No todo es malo.
El hambre se reduce. En la India hay 450 millones ya de personas que son clase media alta. Los principales hoteles de Madrid y Barcelona están diseñados ya para empresarios indios. Hablamos de la India, ¿eh? Vietnam, nuestro Vietnam, de la guerra, es ya una potencia que va igual que Indonesia, van por libre, ¿no? Es decir, no todo es malo y eso es importante recalcar. Entonces, en ese sentido, hay la tentación política de evitar las buenas nuevas y culpabilizar al ciudadano con que todo es malo debido a la contaminación ecológica, que todos lógicamente hacemos eso. Es un tema que a mi juicio es preocupante, ¿no? Y ya termino esta breve exposición con la sexta característica. Es un libro interpelador, evocativo, es un libro que te llama, no te deja indiferente. Yo creo que, y en esto se nota la mano tal vez de Pilar, es muy baudelairiano en el sentido de hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. En el fondo, estamos hablando de ti, de cada uno de nosotros, al profundizar en lo que la ecología significa o sus derivaciones o sus consecuencias que tienen, ¿no? ¿Vale? Y al final, también, pues bueno, reconoce también la carga de angustia y de culpa que hay y otros temas que ya podemos manejar más, tal vez luego en el momento del diálogo, del debate, si nos da tiempo, ¿no? Y con esto creo haber fijado las 6 razones que a mi modesto entender hacen digno de leerse este libro publicado, ¿no? ¿Vale? Y nada más. Bueno, Lucía. Pues muchas gracias, Ignacio. Y ahora le damos la palabra a Lucía, así que cuando quieras. Gracias, Ignacio. Bueno, pues efectivamente esta conversación entre amigos tiene que comenzar con un agradecimiento, porque desde luego Pilar e Ignacio es cierto que han hecho un gran libro, un esfuerzo que en ocasiones resulta abrumador. La cantidad de bibliografía, de autores que han manejado hace que los argumentos, contraargumentos sean de un peso muy, muy importante. Y desde luego el libro parte de una premisa que a mí no se me había ocurrido, y es que en el siglo XXI todos tenemos que tener una postura ante la naturaleza y, por tanto, la pregunta que ellos nos hacen y la que intentan abordar a lo largo de este libro es que no es si eres o no eres ecologista. En el siglo XXI debes tener una postura ante la naturaleza, ante el planeta que habitamos, y es qué clase de ecologista eres, porque se van viendo a lo largo del libro cómo no todos los ecologismos son compatibles, cómo hay contradicciones entre unos, entre otros, cómo puede existir un discurso racional, una dialéctica que vaya desgranando, que vaya haciendo la luz en este inmenso túnel. Y bueno, cuando me invitó Pilar, me dijo, yo dije, pero pero a ver, que yo soy una profesora de biología en el instituto que me parecía un huerto muy grande, ¿no? Me decía, no, porque quizá tu visión como bióloga. Y entonces reflexioné. Yo hasta ahora, y desde luego este libro ha cambiado mi forma de ver las cosas, pero yo hasta ahora me había enfrentado a la naturaleza desde una postura no ecológica, sino desde la ecología. La ecología es una materia que se aborda muy tarde, o que cuando yo estudié biología se abordaba muy tarde en los planes de estudio, porque es muy compleja, es muy difícil, y entonces se dejaba para el final. Es una ciencia que es integradora, que es transversal, que está impregnada de geología, de limnología, de muchas cosas, ¿no? Pero que en principio, bueno, pues aborda algo tan sencillo como el estudio de la casa, de nuestra casa, del oikos, de los ecosistemas, que básicamente están formados por materia inerte, el biotopo, y las biocenosis, es decir, los seres vivos, la vida, esa
cosa que emerge en el planeta en contra de las leyes de la termodinámica. Bueno, hasta ahí qué sencillo, ¿no?, el estudio de los ecosistemas. Bueno, pues no era tan sencillo porque había una tercera cosa que eran los factores ambientales bióticos, los abióticos, la temperatura, la salinidad, la profundidad, las relaciones de parentesco, la simbiosis, el parasitismo, miles de cosas. Y eso tenía flechas que lo complicaban todo, flechas que interactuaban, que hacían, que transformaban unos factores en otros, los modificaban, que influían sobre los biotopos, que influían sobre la vida, que tenían doble sentido. Y entonces, en ese estudio científico de la naturaleza que se aborda desde la ecología, teníamos una premisa. No podemos ser ambiciosos, tenemos que ir poco a poco, los límites del ecosistema deben estar definidos. Y yo recuerdo que el primer ecosistema que estudié era una piedra. ¿Por qué? Porque tú levantas la piedra y ahí hay muchas cosas, mucha vida. El segundo fue una encina. Poco a poco fuimos estudiando una duna, el bosque mediterráneo, los bosques de latitudes templadas, donde se encontraban los bosques mediterráneos, y de ahí a la tierra. Pero había siempre un elemento limitador del conocimiento. Y es que nos decía nuestro profesor, cuanto mayor sea el ecosistema, mayores imprecisiones cometeremos. Y eso es un límite. En ese afán de delimitación, pues sin duda perdíamos globalidad. Y es verdad que hoy en día parece que la ecología, los ecologismos se mueven en ese ámbito global. Y a mí me cuesta mucho comprender, porque yo soy capaz de hacer el estudio, de conocer las implicaciones de la contaminación de un río, de la sobreexplotación de un acuífero, pero me resulta muy difícil entender o extrapolar el conocimiento científico cuando el ecosistema es el planeta entero. Este libro te enfrenta a eso, y además me ha abierto una esfera que para mí como bióloga pues no existía, y les agradezco muchísimo, que es lo que ellos han llamado el enfrentamiento a las preguntas límite. Me ha encantado el capítulo 4 que viene preparándose, ¿no?, y que sintetiza todo ese mare magnum, esos 100 ecologismos, esos que van apuntándose, y los sintetiza y que tienen que dar respuesta a dos grandes preguntas. ¿Existe realmente en el universo físico un orden dado de cosas que podamos conocer? Si existe, ¿tiene algún significado filosófico, político, estético o espiritual que lo haga relevante para decidir nuestras acciones o dar sentido a nuestras vidas? Pues desde mi ecología yo miré con estupor, pero es que estas cuestiones sí se plantean desde el ecologismo, y por eso este libro es tan necesario, o desde la ecofilosofía. Porque las respuestas que se dan a estas dos preguntas, afirmativas, negativas o en todas sus combinaciones, pues ellos van desgranando, y no sé si hago spoiler, pues la resumen en algo que podemos comprender, que es muy fácil de explicar, pero que no sabemos cómo posicionarnos. Y serían el ambientalismo político. El ambientalismo político pues sería aquel que no se plantea o dice que no a estas dos grandes preguntas. Pues oye, a lo mejor no existe un orden en el universo y a lo mejor pues no lo podemos conocer. Y a lo mejor, pues bueno, pues este conocimiento, bueno, es que no me lo planteo, no sé si de aquí se deriva algún comportamiento ético. Entonces, ¿cuál sería la actitud del hombre que se posiciona en ese ambientalismo político? Bueno, pues sería aquel en el que nos comportamos unos humanos, lo importante es cómo nos comportamos unos humanos con otros, teniendo en cuenta, eso sí, que nuestra casa común es este planeta. Lo importante, sin embargo, no sería el planeta o no sería la vida, sino que serían los humanos. ¿Reflexionamos? ¿Estamos en esa posición?
La segunda posición sería la del ecologismo fáctico, que responde que sí a la primera pregunta. Sí hay un orden que podamos conocer en la naturaleza, pero no me planteo la segunda o digo que no, oye, de aquí no se deriva nada, ¿no? El conocimiento verdadero sobre la naturaleza entonces sería aquel que proporciona la ciencia. Y otras disciplinas, como la filosofía, pues a lo mejor no tienen nada que decir. Asume que la naturaleza que conocemos a través de la ciencia no tiene valor moral intrínseco y, por tanto, no puede orientar nuestras decisiones. Este ecologismo sí cree posible el conocimiento, pero este conocimiento no nos orienta en nuestro comportamiento hacia la naturaleza. Bueno, nos vuelve a interpelar, ¿no? Es muy importante. No puedo conocer, de aquí no se deriva nada, pero lo importante somos los hombres. Sí puedo conocer, pero de aquí no se deriva nada, ¿no? Lo único conocimiento válido es el conocimiento científico. Habría una tercera postura, la ecología fundamental, que tendría que preguntar a los autores por qué no ecologismo fundamental. Aquella que da respuesta afirmativa a las dos preguntas. En el universo físico hay un orden dado de cosas que sí podemos conocer y este orden que somos capaces de aprender, puede o debe orientar nuestras acciones y, ¿por qué no?, puede dar sentido a nuestras vidas. En estas posiciones estarían autores tan importantes como Leopold, que yo hasta este momento solo le conocía para el estudio de las matrices de impacto, autores como Hans Jonas o Naes, no sé si lo pronuncio bien. Y este análisis detallado que llevan a cabo Ignacio y Pilar les acerca, desde luego, yo creo, a este tercer enfoque, el de la ecología fundamental, pero que además no puede eludir una serie de cuestiones que serían cuestiones éticas, en la reconsideración del vínculo entre libertad y eticidad por una parte y vida y naturaleza por otra. No se puede eludir esta cuestión. La propia noción de naturaleza y la posibilidad de que haya una filosofía de la naturaleza, que no nos quedemos solo en filosofía de la ciencia. La esencia y el sentido de la acción técnica humana y del cambio tecnológico, un capítulo que a mí me ha encantado, el penúltimo. Y finalmente la manera de concebir la historia, en el sentido de cómo vivimos el tiempo histórico y cómo nos enfrentamos al final de la historia en un tiempo en el que parece que solo sabemos vivir como realización de un progreso material infinito. Y aquí vuelvo yo a tener un problema con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque desde la biología el tiempo se concibe de una manera muy diferente al tiempo histórico. En los procesos celulares, moleculares, fisiológicos, el tiempo son milésimas de segundo. Pero desde la geología, desde la teoría evolutiva darwiniana, que es nuestro paradigma, el tiempo es algo enorme. La unidad de tiempo geológico es el cron, es el millón de años. Esto es muy difícil de situarse en esta cronología, ¿no? Nuestro planeta tiene 4.800 millones de años y es que pasan 1.500 millones de años hasta que aparecen las primeras formas de vida, ¿no? Impacta un meteorito en la península del Yucatán que libera la energía de 10.000 bombas atómicas y desde que se inicia ese evento hasta que se extingue o que podemos hablar de extinciones masivas, de una extinción masiva, pasan miles de años. El tiempo geológico es lento, opera el azar, opera la mutación, pero la selección natural que abre oportunidades o las cierra, opera de una manera lenta, lenta, lenta. El tiempo geológico en la naturaleza es muy difícil de comprender y desde luego no tiene un paralelo con el tiempo histórico. A mí ahí me cuesta, ¿no? Me cuesta esa idea entre como que no logro encontrar el punto entre la ecología y el ecologismo en el concepto de tiempo. Me ha encantado el último capítulo, el penúltimo capítulo, el de la técnica,
me ha gustado muchísimo la filosofía de la técnica, porque en ese momento en el que estudias antropología humana, biología de poblaciones humanas, ¿no? y ves, bueno, ¿qué es, no? ¿Qué es antes? ¿No? Se plantea muy bien en el libro qué es antes el hombre, la técnica, es antes la técnica, luego el hombre. Bueno, tendríamos una respuesta dependiendo de a qué consideramos hombre o homínido, ¿no? O homo. Bueno, yo lo que sí que tengo clarísimo es que la técnica anula a la biología. Es decir, en el momento que hay un homínido, un grupo de homínidos que descubre el fuego, que aprende a construir un refugio, la selección natural ya no tiene nada que hacer, o tiene menos que hacer. En el momento que hay un grupo de humanos que mira con ternura a un niño, por muy débil que haya nacido, que cuida a sus enfermos y que desarrolla una tecnología como la medicina, ya la selección natural tiene menos que hacer. Claro, el problema es el reto al que nos encontramos ahora con los avances tecnológicos, ¿no? Cuando la medicina se convierte en biotecnología y entonces se convierte quizá en un manipulador, no del código genético, pero sí de las secuencias genéticas. Bueno, pues ahí será algo que tengamos que hacer, porque entonces a lo mejor lo que estamos haciendo es acortar los tiempos de la selección natural, darle un empujón a la mutación que no es natural y que la naturaleza a lo mejor ha hecho un reparto equitativo, sino que bueno, pues hace de las suyas. Ahí hay que reflexionar muchísimo. Me ha gustado muchísimo ese penúltimo capítulo. Y luego, pues, me surgen muchísimas preguntas que yo las voy a guardar para después de que nuestros autores nos cuenten su libro. Bueno, pues muchas gracias. Yo ahora mismo te pondría un 10. Diciendo, oye, un resumen del libro. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Pues ahora tiene la palabra Pilar. Sí, yo voy a hablar poquito y así le dejo más tiempo a Ignacio para explayarse sobre todo lo que ha apuntado. Lo mío son los agradecimientos, primero a la editorial Encuentro, a los representantes de esta escuela, pues como ha tenido que irse, ya se lo daré después. A las ediciones Encuentro por haber aceptado nuestro manuscrito y haberlo publicado tan rápido después de las diversas vicisitudes que hubo en la publicación de este libro, ¿no? También, por supuesto, a Lucía. Lucía es muy modesta. Además de ser profesora de Biología y Geología, ha hecho la carrera de Filosofía. O sea, y por eso yo dije, bueno, tu aportación, como hemos visto, iba a ser importante. También gracias, Iñaki. Iñaki es amigo de toda la vida y además es muy cañero, y por eso me ha gustado mucho lo que ha dicho. Y bueno, y luego, si no es aquí, ya discutiremos en otro lugar. Y por supuesto a todos vosotros. Me emociona que hayáis venido con el día que hace, con las complicaciones que ha habido hoy a todos los niveles. No sé, sé que estáis aquí porque el tema os interesa, pero sobre todo por afecto hacia nosotros, así que os lo agradezco muchísimo. Bueno, os quería simplemente contar rápidamente cómo surge este libro, la génesis de este libro, ¿no? Que es de hace más de 10 años por lo menos. Esto surge cuando un día compro por casualidad otro libro que se llama Lo que hay que tragar, se llamaba así, y hablaba sobre cómo la producción y consumo de alimentos en un mundo globalizado provocaba un deterioro medioambiental muy grave. A mí me da un shock en ese momento, pues se me caen todos los presupuestos que yo tenía en la cabeza y me pongo a investigar obsesivamente. Me vuelvo una especie de monotema en casa, monotema con los amigos, por cierto. Gracias por aguantarme, porque sé que era muy pesada. Y me da esto, lo que llaman bajona, ¿no? La bajona, que tú llamas neomelancolía, Iñaki. Lo que me pasó a mí es bastante común, al parecer, le pasa, bueno, pues a muchas personas cuando se acercan a rascar, ¿no? Forma parte de eso que han llamado también la ecoansiedad. Yo en ese momento estoy muy desconsolada, tomo conciencia más allá de lo que es la responsabilidad de las multinacionales, de los intereses financieros, del sistema extractivista, etcétera.
yo tomo conciencia de la repercusión de mis actos cotidianos a nivel del ecosistema, del planeta, ¿no? Es lo que se muestra en el prólogo, si lo leéis en el prólogo aparece, ¿no? Está. Entonces ahí me quedo varada hasta que un día, dando la lata a todo el mundo, hasta que un día Ignacio, que es experto en filosofía de la naturaleza de los siglos XVI, XVII y XVIII, y además es experto en filosofía de la técnica, pues llega a casa con un plástico enorme, así horizontal, quita los cuadros que hay y planta el plástico con unas grapas en la pared, eso no me siento muy bien, y me dice, vamos a escribir un libro. Entonces la perspectiva que él le da, hace un esquema, le digo, este esquema me gusta, aunque es un planteamiento muy holístico, muy global, y claro, pues omnicomprensivo era un riesgo, porque era meternos en demasiados ámbitos, pero no podíamos dejar de tener esa amplitud, porque era necesaria para comprender la complejidad de lo que era el cambio de paradigma filosófico, ¿no? Además, respondía a las exigencias actuales de tanto el ecologismo, por ejemplo, de Bruno Latour, que lo escribe de una forma muy, muy difícil, pero muy, muy justa, estas exigencias de verlo todo y no ver solamente una parte, ¿no? Entonces, en ese momento ordenamos y reordenamos contenidos, tipologías, argumentarios de los clásicos. Yo no diría que desbrozamos el jardín, porque como desbrozar el jardín ya no sé lo que es. Si es quitar todo las malas hierbas que ya no son malas hierbas, es quitar, podar árboles que ya no hay que podar porque antes sí, ahora no. Yo simplemente hacemos rewilding en todo que es el término que se utiliza ahora, dejarlo tal cual, pero sí investigarlo, ¿no? Todos esos contenidos, decía yo, tipologías, argumentarios de los clásicos del ecologismo, ¿verdad? Del 20 y de los modernos del 21. Eso es más bien tarea mía, el revisar, reordenar, recolocar, ¿no? Hacer tipologías también. Y subrayamos la importancia de un cambio en el modo de pensar nuestra relación con la naturaleza, proponiendo un camino concreto para pensarla. Eso es tarea de Ignacio. Bueno, para mí todo esto ha tenido un valor terapéutico. Se habla mucho, Marisa, que está ahí sentada, lo sabe, del valor terapéutico de la escritura y de la literatura. Esto me ha saciado bastante, no del todo, porque como siempre hay más preguntas, ¿no? Pero bastante esta necesidad que tenía de dar algún sentido al desafío que supone la crisis medioambiental, ¿no? Claro, el tema no se ha cerrado, sino que sigue más abierto y actual que nunca. Todos los días vemos noticias, todas las semanas pues escuchamos cosas, ¿no? La parte positiva, pues es que resulta apasionante asistir y participar en directo al desarrollo y la evolución del pensamiento del medio ambiente, la verdad. Este es el lugar de observación y acción, praxis, el que escogimos para escribir el libro, que esperamos que os guste y esperamos sobre todo que os sirva, que os sea útil en uno u otro modo, ¿no? En uno u otro grado, para moveros en el laberinto. Así que muchas gracias por estar aquí y por escucharnos, por leernos. No lo voy a utilizar, aunque es importante en un momento determinado que me imaginéis, como vais a ver dentro de nada cuando termine de hablar, conectado a un aparato de oxígeno, y ahora os diré por qué, porque es un tema. Yo voy a ser muy esquemático, porque sí que quiero que hablemos y que ya que habéis venido hasta aquí, por lo menos quien quiera decir algo que lo diga. Así que voy a intentar literalmente ceñirme a 3 o 4 minutos con algunas ideas que me parecen interesantes o efectivamente empiezo por una de las ideas pertinentes, muy pertinentes de Iñaki. No se puede montar un ecologismo que no solamente es triste, sino que además es agresivo. Es decir, no podemos... Tiene un fundamento, esa agresividad tiene un fundamento, ¿eh? O sea, no se puede despreciar, tiene un origen, pero uno de los temas que exploramos en el libro precisamente es por qué algunos ecologistas transmiten esa agresividad o esa tristeza. Tiene un porqué muy profundo que hay que respetar.
Y también porque a muchos de los que en principio, porque yo antes de empezar a escribir este libro era bastante ajeno al enfoque ecologista, pues también lo vivimos con bastante molestia y ansiedad, y diciendo, bueno, ¿por qué me pone tan nervioso a mí hablar de estos temas, ¿no? Y yo creo que ese nerviosismo es uno de los temas que nos ha guiado y que hemos querido explicar por qué. La respuesta es muy sencilla, porque si tienes dos dedos de frente, intuyes que te están planteando cuestiones que te van a obligar a cambiar tu visión del mundo. Y claro, cambiar la visión del mundo, cuando uno tiene cierta edad y ha hecho una carrera y tiene unos estudios, pues es muy duro, ¿no? Entonces, al final, pues lo que tienes que hacer es cambiar un poco el esquema y decir, bueno, es duro, pero también es divertido, ¿no? Entonces vamos a hacer las dos cosas, porque además tampoco hay que cambiar la visión del mundo y ponerla patas arriba. Simplemente hay que reiniciar algunos procesos y ver qué cosas hay que cambiar y hay que mejorar. Una de las preguntas muy pertinentes que hacía Ignacio era la diferencia entre humanismo ecologista y ecologismo humanista, ¿no? En mi caso, humanismo ecologista, porque creo que no hay que renunciar a los principios y valores. Yo pienso, porque una de las cosas que tiene este libro es que no dice al lector lo que tiene que pensar, sino que le da un menú a la vista de lo que gente muy lista ha pensado y de lo que realmente se está planteando en esta cuestión. Más o menos las alternativas más coherentes, más consistentes que hay ahora son estas, A, B, C, D y E. Usted tiene que ver cuál es en la que se encuentra más a gusto. Pero mi idea es que sí es posible, y no veo por qué no, hacer un ecologismo que sea una reforma profunda, pero una mejora, una versión mejorada de lo que es una gran tradición humanista que viene pues desde el origen de nuestra civilización y también de la Ilustración. No creo que la Ilustración o la modernidad como tal estén absolutamente reñidas con el ecologismo. Ni siquiera eso que llamamos posmodernidad, aunque ya que la menciono sí que quiero decir para los filósofos y los que tienen formación filosófica que una de las grandes sorpresas que nos hemos encontrado haciendo este libro, que efectivamente es tarea de muchos años, de unos cuantos años, es que el pensamiento que más había facilitado y legitimado nuestra actual crisis ecológica, que es una crisis real, que existe, y que no tiene solo causas intelectuales, tiene causas económicas, tiene causas tecnológicas, pero el pensamiento que más ha facilitado esa crisis es el pensamiento de las humanidades del siglo XX. Es decir, echamos con razón algo de culpa a Descartes, y echamos con razón algo de culpa a Kant, pero claro, cuando uno dice que no hay metarrelatos y que todos son pequeñas historias a las que cada uno de nosotros le va dando sentido, pues se lo está poniendo difícil a la naturaleza, que es un relato, un metarrelato. Y sobre todo se lo está poniendo difícil a una crisis medioambiental que es un gran metarrelato. Mire ustedes que eso no es un relato que yo me haya inventado como un auxiliar mitológico de mi vida. Bueno, y más, podríamos pasar revista a todos, ¿no? Cuando uno hace de la filosofía, el punto de partida de la filosofía, la intencionalidad de la conciencia, o cuando dice que el lenguaje es la casa del ser, o cuando se va moviendo por esta línea, pues te das cuenta de que uno de los grandes problemas que tiene ahora pensar bien el ecologismo, que es muy difícil, pensar bien el ecologismo es muy difícil, y uno de los grandes problemas es porque es muy es contrario a las grandes corrientes de pensamiento humanistas que hay ahora mismo en nuestras universidades y por parte de nuestros intelectuales. Pero de los de ahora, también de algunos de los de antes, pero sobre todo de los de ahora. Por eso, y con esto ya voy terminando, porque enseguida, ¿qué pasa? Pues una de las cosas que pasa es que el ecologismo realmente implica, no él solo, él es un síntoma de todo un cambio de cosmovisión, de todo un cambio de ciclo, de toda una nueva era, de esa era que se llama el antropoceno, ¿no? Bueno, y por hacernos una idea y terminar de entenderlo bien, a medida que se le va dando la razón, afortunadamente, al discurso ecologista general, global, y las personas que toman decisiones van teniendo el ecologismo o la sostenibilidad, que es una versión de ecologismo, una versión más o menos light y aplicable al esquema económico liberal,
nos damos cuenta, los vemos todos los días en la prensa, que ser ecologista es muy difícil. Es muy difícil técnicamente. Podríamos poner cientos de ejemplos. ¿El coche eléctrico es la solución? Pues no está claro. Y algunos ecologistas dicen, pues no, pues yo pienso que no, que es un disparate. La energía nuclear, pues en Alemania esos ecologistas que se llaman ecologismo tardío dicen, sí, ya en el estado en el que estamos, mejor energía nuclear. Y así sucesivamente. Todas las medidas ecologistas concretas que se van proponiendo, pues no están tampoco muy claras, ni siquiera desde el punto de vista de la propia sensibilidad ecológica. ¿Por qué? Por la dificultad. Porque es una tarea técnicamente muy difícil. Por eso es muy importante lo que ha dicho Lucía. No hay que confundir ecologismo con ecología. La ecología es una parte de la ciencia, de la biología, que cuenta cómo son las cosas en el mundo de la vida. Punto. Y no dice en absoluto cómo deben ser. Cómo deben ser no es competencia de la ciencia. Ahí entra el ecologismo. Y dentro del ecologismo, por eso necesitamos una cultura ecológica, sí que conviene distinguir también entre 3 niveles de discusión, porque si no nos perdemos siempre. Uno es un nivel técnico, que es el que acabo de hablar. Oiga, pues los casquetes polares se están derritiendo o no. Pues eso no se discute, eso se comprueba y ya está, se puede medir. ¿Esta medida es eficaz o no es eficaz? Pues eso, ese es un primer nivel. Un segundo nivel es el que hemos hablado, de justicia ecológica. Veíamos hace poco un ejemplo, Pilar y yo, ayer o anteayer, o cuando me lo comentabas. ¿Se puede hacer del Mar Menor un sujeto, ¿cómo era? Un sujeto jurídico, que es una propuesta que está en marcha y que está recabando firmas para llevarla al Parlamento español. Se supone que ya para el próximo. Y luego este nivel de ideas filosóficas, en el que no voy a insistir porque sería aburrido. Simplemente os voy a dar un ejemplo de cómo la naturaleza es muy importante explicando nuestras vidas. Si yo ahora me conecto a este aparato y empiezo a respirar oxígeno, y vosotros pensáis que lo estoy haciendo, como es el caso, por prescripción médica, vais a considerar mi acción de una manera determinada. ¿Por qué? Porque es una acción terapéutica. ¿Qué significa terapéutica? Que hay una naturaleza dañada y estamos restituyendo a la naturaleza algo que de hecho tenía, pero que ha perdido. Estamos restituyendo la naturaleza. Es un enfermo. Bien. Pero si yo ahora estuviese perfectamente sano y me colocase un chute extra de oxígeno para poder responder mejor a vuestras preguntas, eso ya no sería lo mismo. Eso ya sería una humanidad aumentada. Eso ya sería transhumanismo. Y alguno podría empezar a decir, bueno, eso es tongo, en un debate uno no, o todos nos ponemos oxígeno o nadie se pone oxígeno. Fijaos qué es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es que una idea que en definitiva pende de nuestra manera de entender la naturaleza cambia completamente nuestros valores y nuestras acciones. Bueno, pues era simplemente un mero ejemplo. Y me voy a callar ya, que es lo que he dicho que iba a hacer. Daros otra vez las gracias, insistir en lo que ha dicho Pilar, y damos un turno de palabra. Y yo no sé, me toca a mí ser moderador, o sea que me callo, y si alguien quiere decir algo, comentar algo, pues que aproveche. Porque para los que habéis llegado un poco más tarde, en 10 minutos, 10-12 minutos, tenemos que abandonar el recinto por la política de horarios de la propia institución. Bueno, a ver, ¿alguien se atreve? Muy bien. José Luis. Orfandad científica, lanzo 2 dados a la mesa. 1. La pretensión de buscar un orden en la naturaleza está henchida de vanidad ilusa antropomórfica. Es decir, sería una casualidad estadística enorme que efectivamente el orden ese que pretendemos encontrar coincidiera
con el concepto de orden que tenemos los humanos. Y dos, desde que con Nietzsche matamos a Dios, parece que estamos buscando un sustituto, y cuando decimos que el ecologismo nos puede dar una norma de conducta, eso se parece muchísimo a una religión, nada más. ¿Queréis comentar algo? Yo sí. Primero, efectivamente, el ecologismo puede ser una religión emergente que podría competir con otras religiones no tan emergentes y tan consolidadas, por ejemplo, la religión del dinero y la competitividad. Es decir, personalmente creo que lo único que sustituye a una religión es otra religión. Otra religión. Por lo tanto, se trata de ver cuáles son nuestros dioses, ¿no? Efectivamente, en el ecologismo hay algo que algunos considerarían bueno y otros considerarían malo, que es una posible religión de la tierra. O bien también hay simplemente un elemento de espiritualidad, que no es lo mismo religión que espiritualidad, que ese es otro tema del que en este libro no hemos querido hablar y lo decimos, no nos metemos en espiritualidad. Y en cuanto, efectivamente también tienes razón, claro, hacer filosofía de la naturaleza no significa pretender que podamos llegar a una interpretación de decir, mire, la naturaleza es esto. A mí personalmente estoy de acuerdo con una frase magnífica de Wittgenstein que nadie cita, y es: aunque tuviésemos conocimiento de toda la información que el universo nos puede dar, el universo seguiría siendo un enigma. Por una razón lógica, o sea, por propia estructura lógica de los razonamientos. O sea, que es verdad. Lo que pasa es que una cosa es no resolver ese problema y otra cosa es negarse a darle vueltas a este gesto que hacía Husserl, así porque lo mismo puede ocurrir con la naturaleza humana, con la justicia, con el sentido de la vida, diciendo, oiga, mire usted, ¿tú te crees que vas a encontrar el sentido de la vida con tu vida, que es una cosa muy corta, en comparación con el tiempo de la vida, ¿no? Pues, o sea que sí, me parece que están bien tirados los dos dados y que dan para un buen debate. Ignacio, ahí sí a José Luis le respondería también. Hay una dimensión cada vez más actual y cada vez más incisiva de los ciertos movimientos ecologistas, que es un apocalipsis, ¿no? Y el libro también se ocupa de eso, especialmente en Francia, ¿no? Pero claro, sería un apocalipsis sin Dios, y sería un apocalipsis sin parusía, pero con todo el resto de las nociones apocalípticas de las teologías cristianas o de otras religiones, ¿no? Y ese apocalipsis está teniendo un impacto muy grande en el nivel de angustia vital del cual no nos damos cuenta. Y las nuevas formas de las viejas neurosis y de las viejas histerias que están apareciendo, ¿vale? Y eso hay que manejarlo. Pero la tristeza es que sería un apocalipsis sin Dios, claro. Recomiendo leer La carretera de Cormac McCarthy, que se da cuenta de todo esto y da un punto de salida. El mismo punto que da Tarkovsky en El sacrificio. Y hay pocas personas tan sensibles al problema ecológico como Andrea Tarkovsky, ¿vale? Yo creo que eso son dos cosas que por lo menos nos pueden hallar cierto consuelo y cierta respuesta, ¿no? ¿Vale? Sí, simplemente quería decir que sí, en Francia efectivamente la colapsología cada vez tiene más importancia, es más interesante. Cambia cada mes el discurso colapsológico, ¿no? Simplemente por añadir que es los que crean el discurso colapsológico lo hacen porque hay una situación que les lleva a ello, no es porque quieran meter miedo, ¿no? De todas formas, también existe, bueno, como tú lo has visto, ¿no, Iñaki, ese capítulo sé que no te ha gustado mucho, el tema de la heurística del temor de Hans Jonas, ¿no? Hay que utilizar el temor para que nos movamos y actuemos con más eficacia o con más amplitud para evitar la crisis medioambiental o no. Bueno, en fin, son muchas cosas las que hay, pero sobre todo es los colapsólogos lo que reclaman es la atención hacia estos temas, no buscan deprimir a todo el mundo. Lo que se dice también. María Ángeles. Quería decir lo primero,
quería decir que me ha conmocionado mucho el libro. Una primera observación que quiero hacer es que me ha encantado que todo el tiempo decís queremos mostrar, jamás utilizáis la palabra demostrar. Habéis renunciado a la pretensión científico-lógica que tienen muchas personas que creen que solo tratando como ciencia se trata algo en la realidad que vale. Y eso me ha emocionado porque quiero mirar lo que vosotros mostráis. Vosotros habéis dicho también que lo importante es saber qué tipo de ecologistas somos. Y yo, después de leer vuestro libro, lo que me pregunto es qué tipo de ecologista quiero ser. Porque vosotros abrís la vía a querer ser, a enfocar y resolver. Y la otra palabra que me ha encantado de vuestro libro es que habláis siempre de metas, no objetivos. Así que tampoco tenéis la pretensión arrogante de dar objetivos, sino de llegar a conclusiones. Y eso me ha conmocionado, porque yo quiero llegar ahora a conclusiones sobre la concepción del cosmos. Después de todo, mi formación académica primera es la filosofía, y en realidad la filosofía se ocupa siempre de la naturaleza y del medio, se ha ocupado siempre, se ha llamado de diferentes maneras, pero yo quiero entrar en esta dinámica de elegir yo qué ecologista quiero ser y de no renunciar a buscar metas con objetivos, no objetivos solo. Eso es lo que me ha gustado de vuestro libro tantísimo. Pues muchas gracias, María Ángeles. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más o tenemos luego ocasión de quedarnos un rato charlando, ya sea aquí, o sea, aquí no va a ser, pero bueno, pues por aquí y acabaremos, como acaba pasando siempre en España, acabaremos en un bar en un bar. Dos cosas muy curiosas. Es muy interesante que acabemos, precisamente, que hayamos presentado el libro aquí, que yo lo quiero volver a agradecer, porque precisamente la minería es para algunos movimientos ecologistas el paradigma de una visión de naturaleza que es la que no hay que tener, y ellos la llaman la naturaleza extractiva, la aproximación extractiva a la naturaleza, que lo emplea también Heidegger. Entonces, me parece muy bonito y creo que es esperanzador y un signo y un buen augurio, como dicen los italianos, que me encanta esa expresión, un buen augurio, que justamente sea bajo el emblema de la escuela extractiva por excelencia, donde se nos ha dado cobijo para presentar este libro. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí.